Buenos días. En el día de hoy le hablaré sobre el segundo avance del trabajo de aula de transferencia de calor, una hornilla de biomasa. Como primera medida, se nos pidió determinar cuánto tiempo tarda en calentarse 2.5 litros de agua hasta alcanzar la temperatura de ebullición, o sea, los 100 grados centígrados. Como primera medida, se utilizó una estufa de un residente del municipio de Lorica para determinar la potencia de calentamiento. Dicho municipio es donde se realizará, pues está enfocado a realizarse este plan de aula. La potencia de calentamiento dio como resultado 3 kilowatts. Aquí vemos pues presentes los datos que vamos a utilizar para el procedimiento: potencia, volumen, el calor específico, que pues sería la energía que hay que darle a un kilo de agua para que éste se caliente 1 grado centígrado. Tenemos la densidad, la ecuación de la masa. Partimos de una temperatura inicial ambiente de 30 grados centígrados y la temperatura final pues los 100 grados centígrados. Aquí vemos la ecuación de calor que utilizamos. eh, Reemplazamos los valores y nos dio como resultado 731.500 joules con un rendimiento pues del 100%. Aquí hicimos la transformación de la potencia a joules por segundo para posteriormente utilizar la ecuación de potencia y despejar de aquí el tiempo Q sobre P. Como resultado nos dio 243 segundos, pasando a minutos, da un total de 4,05 minutos. Bueno, esto por un lado. En el caso anterior el rendimiento fue del 100%, por lo que se decidió realizar otro análisis con condiciones pues reales. Se tomó una olla pues con 2.5 litros de agua y se montó en una estufa improvisada en la finca. Esto es un experimento que realicé en mi finca. Una vez montada en la estufa improvisada, estufa de leña, tomé el tiempo partiendo de una temperatura inicial de 30 grados centígrados y esta tardó 12,14 minutos en alcanzar la temperatura de ebullición, los 100 grados centígrados. Eh, la potencia experimental está dada por el Q sobre el tiempo, así que tomé el Q anteriormente analizado y se le dividió por el tiempo que nos dio en este experimento. Como resultado tenemos 1,0043 kilowatts, a diferencia de los 3 kilowatts que se analizaron en la estufa de cocina anteriormente explicada acá. Bueno, con lo obtenido anteriormente se determinará la eficiencia de nuestro sistema, como se mostrará a continuación. ¿Por qué digo se determinará? Porque esta potencia experimental fue la que encontramos experimentalmente haciendo el experimento pues en la finca con el fogón de leña. Pero como aún no tenemos nuestra hornilla realizada, aún no hemos podido tomar el tiempo pues que eh, esta tarda en calentar esos 2.5 litros de agua. Pero este es el procedimiento que tenemos pensado realizar de la misma forma para encontrar la eficiencia. Potencia experimental, la de nuestra hornilla, en este caso 1,0043, y la potencia de la estufa, que sería pues la estufa a gas. Hacemos la división correspondiente, nos da este resultado y lo multiplicamos por 100. Como resultado tenemos 33,47%. Esta sería nuestra eficiencia. Para encontrar la cantidad de biomasa por unidad de tiempo que se requiere para suplir la potencia de gas, primero buscamos el poder calorífico que tiene la biomasa con la que se trabajará. Aquí una muestra de unos ejemplos. Aquí ponemos tres ejemplos: cascarilla de arroz, bagazo seco y paja seca de trigo, porque son biomasas que se pueden encontrar en la región, en Lorica, cerca. Y como aún no sabemos qué biomasa vamos a trabajar, pues tenemos estas tres en mente. Eh, bueno, seguimos. Eh, Tomamos como ejemplo para realizar, buscar el flujo másico, tomamos como referencia pues el bagazo seco,
que la potencia efectiva se investigó y se determinó. Esta potencia efectiva ya está investigada, ya está de una forma teórica, ya pues, se tienen resultados. De igual manera, la eficiencia del 21% también es teóricamente ya encontrada. Y basado en la ecuación de potencia efectiva, eficiencia por el PCI y el flujo de masa, ya teniendo pues la potencia efectiva, la eficiencia y el PCI, despejamos lo que vendría siendo el flujo de masa, que es lo que nos interesa. Entonces quedaría de la siguiente manera. El flujo másico es igual a la potencia efectiva por el PCI por la eficiencia. Como resultado, una vez ya reemplazando los valores, nos da 1,48 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. Sería el flujo másico que necesitamos. Bueno, este sería pues lo que se vivenciará una vez ya aplicado el estudio. La llama estará en contacto con la sección de la pared. La llamarada puede alcanzar 1000 grados centígrados fácilmente, y por otro lado pues encontramos lo que es la temperatura ambiente, que la estamos manejando con unos 30 grados centígrados, pues un cálculo aproximado. Sabemos bien que aquí debe existir algún mecanismo de transferencia de calor, y que como mínimo estaríamos hablando de que existe el mecanismo de transferencia por conducción, por lo que la sección del material implica un efecto directo sobre la cantidad de calor que se va a transferir. Por esta razón, pues, decidimos estudiar la tasa de transferencia de calor en 3 diferentes materiales con los que posiblemente podamos trabajar. Tenemos el acero 1045, aquí tenemos la conductividad, el ladrillo, su conductividad, y la arcilla. Por este otro lado vemos pues las dimensiones de cada uno de estos. Por ejemplo, en el caso del ladrillo se tomó como referencia un ladrillo común con dimensiones de 26 centímetros por 12 centímetros con un espesor de 5,5 centímetros. El Q de conducción está dado por esta ecuación, un diferencial de temperatura por una resistencia, y esta resistencia está dada por esta otra ecuación. Una resistencia por conducción es la longitud por la conductividad por el área. Aquí vemos pues los procedimientos que se realizaron para cada uno de los materiales. Le encontramos las diferentes pues resistencias, ¿sí? Al acero, al ladrillo y a la arcilla. Luego de esto reemplazamos esa resistencia y se aplicó la ecuación antes mencionada de Q de conducción, el diferencial de temperatura por la resistencia. Aquí vemos los resultados que nos da la tasa de transferencia de calor, y vemos que pues de los 3 materiales pues el más bajo la tuvo el ladrillo, así que pues teniendo en cuenta que lo que queremos es que se disminuya que el paso, que no se pierda pues mucho calor, este sería un buen material que podemos tener pues más en cuenta a la hora de escoger el material al momento de diseñar la hornilla.